Vamos a explicar cómo realizar nuestros primeros cálculos de Machine Learning utilizando el programa Keras que corre sobre TensorFlow y en el ambiente Python. Este es nuestro primer ejemplo y es un ejemplo muy sencillo que tiene que ver con un problema de detección de diabetes. Los datos o la base de datos las he tomado de este sitio, del sitio de Kaggle. Esta es la base de datos que voy a usar para este propósito. La pueden encontrar en este sitio y es conveniente explorar un poco, digamos, el contenido de esta base de datos. Esta base de datos consta de 8 datos de entrada, aquí están mostrados, y un solo dato de salida que da respuesta que consiste en un número binario, que cuando toma el valor de uno quiere decir que la persona tiene la enfermedad, o cero quiere decir que no la tiene. ¿Ok? Bueno, esa es una pequeña descripción de la base de datos. Resulta muy conveniente, pues antes de trabajar, tener una idea al menos pues tentativa de qué significan estos datos de entrada. Por ejemplo, si presiono esta opción de Compact, aquí van a ver todos los datos, registro a registro, ¿sí? De algunas de las columnas de estos datos. ¿Ok? Pueden ver solamente algunos de ellos o ver todos, ¿ok? Están el número de embarazos, la concentración de glucosa, etcétera, etcétera, los valores numéricos y, como les decía, el resultado. Por ejemplo, el primer paciente tiene un resultado o salida de 1, quiere decir que sí posee o tiene esa enfermedad, diabetes, y en el caso del paciente número 2, como su outcome o resultado es 0, quiere decir que no, pues no tiene la enfermedad. ¿Ok? Bueno, también es interesante, resulta interesante, pues digamos, analizar un poco más los datos, además de los valores numéricos. Si le aprietan el King Column, les va a generar esta serie de gráficas y lo que van a ver es una distribución, luego la distribución de cada uno de los datos. En esta parte, para cada dato, nos dice el número de datos que tenemos, 768. No hay ninguno faltante, o sea, todos están presentes para esta primera entrada. Tenemos datos como desviación media, promedio, desviación estándar, etcétera, etcétera. Y así para cada uno de estos datos. Pueden ver que la concentración de glucosa se asemeja aproximadamente a una distribución normal. La presión de la sangre, pues algo se parece. Hay otras que no son muchas, como la concentración de insulina, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ustedes pueden ver toda la información. Resulta importante, como les decía, pues ver si algún dato falta o no está presente. Esta información, pues, siempre debe estar presente para nuestros fines. Y si no lo está, algo deberíamos hacer con ese dato, ya sea eliminarlo o usar algún procedimiento para tener un valor numérico que podamos emplear de ese dato faltante. Ok, bueno, aquí están los datos que les comento, vienen de la base de datos que estamos ahorita examinando. Tengo 5 datos de entrada, entonces x1, x2, le llamé hasta x8 y la respuesta la llamo y, que indica que, como les he dicho, si y es igual a 1, significa que la persona está afectada, y si es igual a 0, que no tiene esa enfermedad. ¿Ok? Bueno, esos son los datos que vamos a emplear. Entonces, el primer problema que vamos a tratar con Keras es un problema de clasificación y es un problema de aprendizaje. ¿Ok? Eh, Para resolver este problema vamos a hacer lo siguiente. Vamos a emplear por el momento, sin más explicación, dos capas ocultas. Aquí están representadas con los cuadrados, estos cuadrados, y dentro de cada una de ellas los símbolos en rojo representan neuronas. ¿Ok? Entonces tenemos dos capas ocultas
el tipo de red profunda se le conoce como feed forwards. Eh, Solamente tiene conexiones de izquierda hacia derecha o hacia adelante. La segunda capa, como ven, también pues está formada por 8 neuronas y solamente tengo pues una capa de salida con una neurona. Aquí para propósitos de, digamos, de ilustrar solamente, he hecho la conexión de esta neurona con todas las de la siguiente capa. No he dibujado esto para el resto de las neuronas, nada más para que sea más o menos visible, digamos, las conexiones para una de ellas, pero lo que observan para una neurona aquí se repite para todas y cada una de estas neuronas. Es decir, todas están conectadas de la misma forma. Por ejemplo, la neurona 1 tendría conexiones con las 8 neuronas de la capa oculta 2. La neurona 2 también de la primera capa estará conectada de esta misma forma, sí, y así sucesivamente. Esto es un tipo de conexión que se llama o se conoce como masivamente densa, ¿sí? Y bueno, sirve simplemente para representar las conexiones o las relaciones que hay entre una capa y otra. Vean por favor que la segunda capa oculta, todas las neuronas están conectadas con la única neurona de salida. ¿Ok? Bueno, esos son, digamos, en cuanto a la estructura de las neuronas. Vamos a suponer que en la primera capa usamos una función de activación del tipo ReLU, también la segunda, y que la capa de salida tiene una función de activación del tipo sigmoide. Por el momento vamos a suponerlo. Entonces, esta será la estructura de nuestra red profunda. Como les decía, tenemos 8 datos de entrada, 2 capas ocultas, ¿sí? Y solamente pues una capa de salida. La primera capa oculta tiene 12 neuronas, la segunda 8 y la última solamente una, con estas funciones de activación. Esa es la estructura que tenemos entonces. Vamos ahora a ver cómo podemos definir la estructura y entrenar esta red para propósitos de clasificación, es decir, de predicción de cuál es la eficiencia de clasificación que tiene este tipo de red. Bueno, lo primero que hacemos es, en nuestro caso, es definir estos archivos. El primero sirve para, vamos a usar NumPy para leer nuestra base de datos. Después le informamos que tenemos una red de tipo secuencial, ¿sí? Y que las conexiones entre nuestras capas son masivamente densas. Y esto lo va a hacer para hacer una gráfica posteriormente. Ok, bueno, una vez que descargué la base de datos del sitio de Kaggle, le di este nombre para poder utilizarla. Entonces, con estas instrucciones, como lee esa base de datos, después, como vimos anteriormente, ¿sí? Los 7 primeros números o 7 primeras columnas, eh, comenzando desde el 0, eh, definen los datos de entrada y la última columna, ¿sí? De esa base de datos, es decir, la matriz dataset, corresponde a los datos de salida. ¿Ok? Una vez que hemos leído nuestros datos de entrada y de salida, lo que hacemos a continuación es definir el modelo que vamos a emplear en Keras. Es decir, en otras palabras, tenemos que definir la estructura de esta red. Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Lo primero que hacemos es darle un nombre o bautizar nuestro problema de alguna forma. Le damos el nombre Model Diabetes y le especificamos que es una estructura o una red de tipo secuencial. ¿Sí? Y con el método add que hereda el nombre de nuestro problema Model Diabetes, empezamos a adicionar las redes ocultas. ¿Sí? La conexión es masivamente densa de la primera. 12 significa que tenemos 12 neuronas y input in igual a 8 quiere decir que los datos de entrada se reciben en esta primera capa oculta y tenemos 8 datos de entrada. Y deseamos utilizar en esa primera capa la función de activación ReLU. ¿Sí? Estos son los datos que vimos anteriormente. Después vamos
y adicionamos la segunda capa oculta, lo mismo, el nombre del modelo, model diabetes, punto add y adicionamos la segunda capa oculta, también está conectada de forma masiva, masivamente densa, 8 neuronas y tenemos una función de activación del tipo ReLU. Finalmente, la última capa o la capa de salida, ¿sí? La definimos de esta forma, también es model diabetes, es conectada de forma masiva, solamente tenemos una neurona en esta faculta y la función de activación es del tipo sigmoide. Después de hacer eso, continuamos y podemos, por ejemplo, pedir un resumen de nuestro modelo. Lo que vemos aquí es la estructura que tenemos, ¿sí? Es un modelo de tipo secuencial y tenemos aquí en esta columna pues las capas, las dimensiones y el número de pesos o de parámetros que va a ajustar en esta capa. Por ejemplo, la primera capa oculta, como dijimos, tiene 12 neuronas y va a tratar de ajustar ahí 108 pesos. En la segunda capa oculta tenemos 8 neuronas y ahí lo que necesitamos es ajustar 104 pesos. La última nada más tiene uno y una y tenemos aquí que ajustar 9. En total, tenemos que en este problema tenemos que ajustar, es el Keras tiene que resolver un problema de optimización que tiene 221 pesos o parámetros o variables a calcular, perdón. ¿Ok? ¿Sabe? Ese es digamos, la forma de interpretar esta información. A continuación necesito compilar el modelo que definimos en el ambiente Keras. Para compilar el modelo necesito definir tres cosas. Primero, algo que se llama el loss o la función objetivo, que mide simplemente, digamos, en este caso, la precisión de nuestro problema de clasificación. ¿Qué tan bien resuelve nuestro algoritmo este problema, digamos, de clasificación? Como estoy trabajando con un sistema binario, es decir, de respuesta binaria, voy a utilizar una función objetivo o función o loss function del tipo esta de cross entropy binary. ¿Sí? Esta función objetivo se define de la siguiente forma. En este caso, y es pues, digamos, el resultado o la salida esperada que, como se recordarán, vale 1 o 0. Y aquí P significa una probabilidad. Por ejemplo, si la salida fuera y igual a 1, ¿sí? Esta función objetivo me diría qué tan bien o qué tan mal mi algoritmo puede predecir ese 1. A medida que P se acerque a 1, ¿sí? Esto quiere decir que va a estar más cercano de producir este resultado. Al final del día, a medida que el algoritmo pueda hacer mejor la clasificación, la función objetivo va a tender hacia 0 a medida que la probabilidad tienda hacia 1. Probabilidad de 1, entonces, como les decía, significa que estoy haciendo una predicción correcta. ¿Ok? Entonces deberíamos tener valores de cross entropy de esta función de objetivo, pues pequeños para tener una buena clasificación. ¿Ok? El optimizador que voy a utilizar es Adam y la métrica, necesito definir una métrica, voy a emplear algo que en Keras se llama la exactitud, que simplemente mide la frecuencia con la cual las predicciones del modelo son iguales a los valores esperados. ¿Ok? Esta métrica no es exactamente igual a la función objetivo, están relacionadas, eh, pero no son exactamente iguales. Yo utilizo la función objetivo o esta función loss para hacer correcciones en el algoritmo de optimización y la diferencia con la métrica es que esta medida no se utiliza posteriormente para corregir al algoritmo, ¿sí? Solamente, como les digo, nos da una idea de qué tan bien las predicciones se acercan, por ejemplo, a los valores esperados.
o los valores de salida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en esta parte, en esta casilla, ejecutamos esa instrucción, ¿sí? Y después procedemos a ajustar nuestro modelo. Ajustar nuestro modelo quiere decir simplemente pedirle que calcule los pesos que permiten que nuestro problema sea determinado de la mejor forma posible. Esto del lado izquierdo definimos una variable que le llamamos history, cuyo objetivo es simplemente llevar un registro de la función objetivo y de la exactitud, como vamos a ver a continuación. Aquí escribo el nombre de mi modelo, .fit, este es el método. Aquí escribo los datos de entrada, los datos de salida. Epochs significa aquí simplemente que necesito o le pido que haga 150 iteraciones del algoritmo de optimización, y lo que va a hacer es, cada vez que resuelva ese problema, va a utilizar, en lugar de toda la base de datos, pequeñas bases de datos de solo 16 elementos. ¿Ok? Esto es lo que significa. Bueno, pues lo corremos y como pueden ver aquí, fácilmente se puede ver, por ejemplo, resultados como estos. Este es el valor de la función objetivo y esta es la exactitud correspondiente, ¿sí? Para la primera iteración. Va a ser 150 iteraciones y esta es la primera de 150. ¿Ok? Luego reporta resultados de la segunda de 150 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, lo que debemos aquí observar es la forma como progresa el loss o cambia la función objetivo y la exactitud. Ok, entonces para las 150 iteraciones tenemos esta función objetivo y esta exactitud, lo que nos da. Ok, bueno, como pueden ver, a medida que avanzo, pues cada vez es más posible que nuestro algoritmo clasifique de manera correcta pues, los resultados. ¿Sí? Después lo que hacemos es evaluar el modelo. Evaluar el modelo en este contexto significa simplemente lo que estábamos ahorita comentando. Pedirle que nos diga cuál fue la función objetivo que encontró, ¿sí? Y la exactitud. Aquí está. Estos dos datos son los que ven aquí aproximadamente de la última iteración. Okay. Bueno, después lo que vamos a hacer es pedirle que haga una serie de predicciones, que nos trate de decir, por ejemplo, de todos estos datos, cuáles realmente clasificó bien y cuáles clasificó mal, digamos. ¿Sí? Para esto utilizamos esta variable que se llama predictions, es un nombre que yo le doy a las predicciones, y utilizamos el método predict classes, ¿sí? Con los datos de entrada, sí, esto es X, ya se borró aquí, pero tiene que ser X, ok, esos son mis datos, y después le pido que me diga únicamente para los primeros 10, puede hacerlo para todos, pero solamente deseo que me diga, por ejemplo, de los primeros 10 datos, cuáles fueron los resultados. Por ejemplo, el primer dato, el valor esperado o el valor de salida es 1 y el valor que encuentra el algoritmo lo clasifica es 1. Aquí hizo bien la clasificación. Para el segundo también, el valor esperado es 0 y el valor que calculó también es 0. Por ejemplo, veamos este. En este caso, el valor esperado es 1 y el valor que encontró es 0, el clasificado. O sea, esta clasificación no la hizo bien, tampoco la última, por ejemplo. ¿Sí? Solamente si el valor esperado, calculado es igual al valor esperado, significa que hizo la clasificación correctamente. ¿Ok? Finalmente, le pido que me diga cuál es el progreso de la función objetivo. Aquí les puede mostrar gráficamente con esta instrucción. Le pedimos que haga una gráfica de, de la variable history que tenía aquí. Calculé antes, si se acuerdan, cuando corrí o resolví, tuvimos que resolver este problema de optimización. Aquí está. Lo que hacemos nada más es una gráfica de la función objetivo. Y ya está.
Los resultados también los podemos ver en forma tabular. Si por alguna razón los requieren examinar, bueno, pues nada más los imprimen y los podrán ver. Bueno, este es nuestro primer entonces ejercicio o caso de uso del programa Keras junto con el programa TensorFlow sobre Python para resolver un problema de clasificación.